Bienvenidos al aula virtual. En esta oportunidad estaremos tratando el tema referido a la información geográfica, cómo se estructura y todo lo relacionado a los principales formatos digitales de un sistema de información geográfica. Previo a tratar el concepto de información geográfica, queremos recordar brevemente el significado de la palabra información, la cual puede ser considerada como un conjunto de datos procesados que tienen un significado y proporcionan conocimiento a quien la utiliza. La información son esos datos que una vez que pasan por procesos estadísticos, matemáticos, procedimientos de interpretación, bajo un determinado enfoque o punto de vista, le van a dar un valor agregado a los datos originales. Entonces, si eso es información, ¿qué serían los datos? Los datos pueden ser considerados valores que pueden ser de tipo cualitativos o cuantitativos y que van a describir los atributos o características de un objeto o una unidad de observación. En nuestro caso, una unidad de observación o una entidad geográfica puede ser un río, puede ser un área de cultivo o puede tratarse de una unidad productora. Si observamos el ejemplo que tenemos en la lámina, entonces asumiendo que el río que está representado por una línea en la carta topográfica es nuestra unidad o entidad geográfica, entonces a esta unidad de observación le podemos asociar una serie de atributos que la van a caracterizar y a describir. Si se tratara de atributos de índole cuantitativo, podríamos estar hablando de la longitud, y si se tratara de atributos de tipo cualitativos, entonces nos estamos refiriendo al nombre o a una categoría de tipo de suelo o cualquier otra descripción de carácter cualitativo. La información geográfica la podemos estructurar básicamente en tres componentes. Una componente espacial que va a dar respuesta a la interrogante del dónde, una componente de carácter temática que va a dar respuesta a la interrogante del qué y una componente temporal que va a dar respuesta a la interrogante del cuándo. La componente espacial de la información geográfica debe de poder representar los objetos espaciales o las entidades geográficas a través de la localización, y para ello se hará uso de las coordenadas, y a través de la geometría, y para esto se hará uso de las representaciones a través de puntos, líneas o polígonos. Por otro lado, la componente temática, que viene dada por los atributos que describen a los diferentes objetos o entidades geográficas, entonces pueden ser de carácter cualitativo, como por ejemplo observamos en esta tabla, si habláramos de clases de cultivos, o pueden haber también atributos de carácter cuantitativos, que en este caso podrían ser los valores de producción. Y por último, la componente temporal va a venir dada por la medición o el registro de esta información geográfica, pero para diferentes momentos temporales. Los datos que representan la realidad geográfica se deben recoger en un formato que pueda ser entendido por el computador y así ser susceptible de ser almacenados y procesados dentro de un SIG. Las principales formas de modelizar la realidad en un SIG es a través de los modelos de datos vectoriales, que se componen de vértices y trayectorias, y los datos raster, que están formados por píxeles, también conocidos como celdas de cuadrículas.
En las siguientes diapositivas se detalla su descripción. El modelo de datos vectoriales va a representar las entidades espaciales o geográficas a través de tres objetos básicamente. Estamos hablando de los puntos, de las líneas y los polígonos. Por ejemplo, si se trata de representar un lago, entonces la geometría más conveniente a utilizar sería un polígono. Y por otro lado, tenemos que decir que los atributos o variables temáticas que van a describir esa geometría se van a almacenar, en el caso de los modelos de datos vectoriales, en tablas. Estas tablas van a estar compuestas, a su vez, por campos que vienen dados por las columnas y por registros que vienen dados por las filas. Cada una de estas filas va a tener una correspondencia directa con cada uno de los objetos espaciales o de la geometría que se encuentre en la capa o archivo vectorial. El otro modelo de datos es el denominado raster. En este caso no se tiene en cuenta ni la localización ni las propiedades espaciales de las entidades. Consiste en una malla regular que registra el valor de una variable determinada para cada una de las celdas de la malla. En este modelo existe un único objeto espacial, al cual se le denomina celda o píxel. La representación raster más inmediata e intuitiva sería una imagen, como la que observamos en la lámina. El valor que se almacena en cada píxel es un nivel de color o tono. Por ejemplo, un lago se representa por un conjunto de celdas que van a ser contiguas entre sí y que tienen un mismo valor temático, que puede ser representado con tonalidades de color azul. En el mundo de los sistemas de información geográfica se cuenta con una gama amplia de formatos digitales. Unos son más comunes y otros no tanto. La información espacial se va a crear, administrar y a compartir en determinados tipos de formatos digitales. Para su descripción, los dividiremos en vectoriales y raster, obedeciendo a la estructura de datos que se comentó en las diapositivas anteriores. Uno de los formatos vectoriales más comunes y de uso frecuente son los denominados archivos shapefile. Es un formato que, como lo indica la lámina, es multiarchivo. Esto quiere decir que una capa que almacena información bajo este formato va a contener más de un archivo con diferentes extensiones. Sin embargo, como mínimo, se requieren 3 de ellos. Los archivos con extensión .shp, que van a contener las entidades geométricas, los archivos con extensión .shx, que van a contener el índice de las entidades geométricas, y los archivos .dbf, que contendrán la base de datos que describe a los atributos de los objetos almacenados. Además de estos 3 archivos mínimos, también es posible encontrar un archivo .prj que va a guardar la información referida al sistema de coordenadas, un archivo .sbn que almacena el índice espacial de las entidades y un archivo .xml que almacena los datos
o los metadatos de la capa. Es importante que cuando se esté trabajando una capa en este formato se tenga mucho cuidado al momento de almacenarla y compartirla, ya que si por alguna razón llega a faltar alguno de los archivos mínimos antes mencionados, entonces se puede tener inconvenientes al momento de querer abrir o trabajar la capa. Otro de los formatos de archivos vectoriales de uso más frecuente en la actualidad es el denominado KML. Este archivo o este tipo de extensión fue desarrollada inicialmente para la aplicación Google Earth y está realizado bajo estándares de datos geoespaciales abiertos. Los archivos KML tienen la ventaja con respecto al archivo en formato shape que tanto la componente espacial como temática de los datos se almacenan bajo un solo archivo. Por otro lado, estos archivos tienden a distribuirse de manera comprimida bajo la extensión KMZ. Esta variante permite, además de comprimir los archivos, guardar información como imágenes y otro tipo de datos asociados a la capa original. Por último, uno de los formatos de creación y uso más reciente es el denominado GeoPackage. Este es un formato de archivo universal para datos datos espaciales, tanto vectoriales como raster. Es abierto, basado en estándares e independiente de plataformas o aplicaciones. El GeoPackage se ha convertido en una alternativa mucho más eficiente desde el punto de vista informático con respecto al shape y en la actualidad es el formato de salida por defecto de las últimas versiones del software QGIS. En cuanto a algunos de los formatos raster más comunes, podemos mencionar el formato GeoTIFF, el cual se ha convertido en un tipo de archivo de imagen estándar en la industria de los sistemas de información geográfica y se puede decir que casi todos los SIG o programas de procesamiento de imágenes tienen compatibilidad con este tipo de formato. Un GeoTIFF puede ir acompañado de otros archivos, en algunos casos, como los TFW, que son un archivo que es requerido para dar geolocalización raster. También pueden ir acompañados de un XML que contiene los metadatos. Esto es opcional, igual que ocurría en el caso de los shape. Y también de un archivo AUX. En este archivo se almacenan las proyecciones o otro tipo de información. En el caso particular del software QGIS, vamos a observar que cuando se trabaja con imágenes, entonces el programa por lo regular nos va a dar por defecto la posibilidad de almacenarlas o guardarlas bajo este tipo de formatos. Otro de los formatos de almacenamiento raster de uso frecuente en la actualidad es el denominado JPEG 2000. Es un estándar de compresión y codificación digital de imágenes. Fue creado en el año 2000 con la intención de sustituir el formato original creado en el año 92, conocido como JPEG, y es una extensión de archivo o tiene como extensión de archivo el .jp2. Algunas imágenes de percepción remota, como es el caso de las imágenes Sentinel, por ejemplo, se distribuyen y se descargan en este tipo de formatos.
Con esto daríamos por finalizado este tema y siempre recordándoles, invitarlos a revisar y leer la bibliografía básica sugerida para poder ampliar un poco más el tema. Gracias por su atención.